La historia de la humanidad, tal como nos la han contado a todos, habla de cómo el ser humano siguió una línea de avance constante, pero muchas teorías, basándose en relatos, textos e incluso pruebas como los famosos UPACs, hablarían de que previo a la línea humana que todos conocemos, existió más de una civilización sumamente avanzada, las cuales posiblemente fueron borradas de la faz de la Tierra por diversos desastres naturales. Al ser un tema un tanto polémico, ya que le da un martillazo directo a los cimientos de nuestra propia historia, digo desde ya que se tratan de teorías, y no es ninguna verdad absoluta. Sin más que agregar, comenzamos. Primero que todo necesitamos ubicarnos sin tantas complicaciones. Para eso crearemos una línea de tiempo basada en lo que conocemos hasta hoy en día, y para ahorrar tiempo va a ser una bastante básica. Al inicio de todo irá la base, cuando la Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años. Las primeras células y el primer supercontinente hace 4.000 millones de años. Ahora daremos un gran salto en la escala. Hace aproximadamente 231 millones de años aparecen los dinosaurios. Hace 66 millones de años se extinguen los dinosaurios. Los posibles primeros homínidos bípedos, que serían ancestros de los primates y los seres humanos, aparecieron hace 7 millones de años. Lo que podríamos llamar un homo, quienes fueron los primeros homínidos capaces de hacer herramientas con piedras, aparecieron hace 2,5 millones de años. Y por último en la escala, el fin de la edad de hielo y el llamado surgimiento de la civilización actual, hace aproximadamente 10.000 años. La primera civilización de la que tenemos registro actualmente es la Sumeria, la cual nace a eso del 4000 a.C., aunque se tiene el registro de que los primeros habitantes llegaron a eso del 6700 a.C. Ya con esto tenemos una idea más o menos de cuándo apareció el hombre en la Tierra y cuándo se formó una de las primeras civilizaciones según la ciencia. Hasta ahora nada parece estar fuera de lugar, pero ahí es cuando ciertas cosas aparecen. Cosas que tomando toda la información que hemos visto nos deja pensando en cómo ocurrieron. La imagen que ves en pantalla es sobre una huella, posiblemente de algún tipo de calzado, la cual tiene algo que la hace única. En la suela podemos ver un trilobite, animales que aparecieron al inicio del Paleozoico hace 540 millones de años y se extinguieron hace 250 millones de años, por lo que son más antiguos que los dinosaurios. Aún así, alguien o algo dejó esta huella, la cual está echada como error, ya que no se le puede dar explicación. Otro objeto que está atado de forma que nadie le da explicación es el martillo que ves en pantalla. Este fue hallado en Escocia en 1844, el cual se encontraba incrustado dentro de un bloque de piedra del Cretáceo y fue datado con una antigüedad de entre 356 a 404 millones de años, por lo que si el objeto es real y realmente fue creado o dejado ahí hace 400 millones de años, no hay ninguna forma lógica de explicarlo. Eso, además de otros objetos, ponen en tela de juicio nuestra verdadera historia. De ser reales estas dos pruebas, muchas cosas no calzarían. Pero viajemos otra vez al pasado. De civilizaciones muy antiguas se ha hablado antes, y una de las más famosas y conocidas sería la Atlántida, la cual aparece en uno de los textos de Platón, donde se señala que fue una potencia marítima que existió hace aproximadamente 12.000 años, y que una serie de cataclismos los terminó por sepultar en el mar. También se ha especulado con que en la Atlántida se contaba con una tecnología muy superior a la que tenían las demás civilizaciones de la época, y si aún a día de hoy no se puede encontrar demasiadas pruebas de su existencia, el hecho de que una civilización avanzada pueda desaparecer sea cierta, aunque sería bastante precipitado afirmarlo, ya que se estaría probando un punto con la ausencia de otro. Pero existe un continente perdido, que al igual que la Atlántida, se ha teorizado sobre su existencia. El continente perdido de Mu se habría ubicado en el Océano Pacífico. Habría estado poblada por seres muy sabios, quienes al igual que en la Atlántida, luego de una serie de cataclismos, según sus propios escritos, habrían sido castigados por sus dioses por ser una civilización decadente. Ambas civilizaciones habrían intentado escapar huyendo hacia otras zonas. En Mu, sus habitantes habrían huido hacia América y Asia, además de otras partes del mundo, mientras que los habitantes de la Atlántida habrían emigrado hacia Mesopotamia, Europa, Egipto y otros lugares. Según muchas personas, eso le daría explicación al hecho de que existan tantas similitudes entre diferentes culturas situadas muy lejos una de otra,
y que estos habrían llevado su sabiduría para crear grandes obras o enseñarles sobre diferentes actividades y ciencias. Antiguas ciudades, distintas culturas, en distintas partes del mundo, compartiendo un increíble conocimiento y fascinación por los astros en el cielo, además de contar con construcciones que rozan la perfección y que muchas veces no contaban con tecnologías como para levantar pesadas rocas o esculpirlas, pero de uno u otro modo, ellos, hace miles de años, lograron crear y levantar increíbles monumentos, que aún a día de hoy se discute cómo fueron realmente construidas y con qué propósito. Seres o personas que habitaban alguna civilización pasada posiblemente llevaron su conocimiento a otras zonas, de ser ciertos mitos como el de la Atlántida o Mu, o incluso alguna civilización anterior de la que no tengamos registro. Eso según mucho explicaría el hecho de que varias culturas alrededor del mundo veneraran dioses o esculpieran la cara de quienes les ayudaron en tiempos de caos. Los olmecas, por ejemplo, tallaron en rocas la cara de algunas personas que según expertos tienen rasgos africanos, y en otras zonas, caras de personas que tienen rasgos caucásicos, cuando según los datos que tenemos en la mano, era imposible que africanos o caucásicos estuvieran en México hace 2000 años. Similitudes y preguntas que no paran de aparecer cuando comparas e intentas descubrir más secretos de estas viejas culturas. Pero ya llegados a este punto, démonos el lujo de seguir teorizando, usando como pruebas ciertas cosas de otras civilizaciones, en este caso, el mito mesoamericano sobre la creación del mundo, el universo y la humanidad. En el quinto sol, los aztecas nos hablan que la Tierra ha pasado por 5 distintas etapas, y estas han sido interpretadas de distinta manera por varias personas. El primer sol, el sol de la Tierra, habría sido un periodo habitado por gigantes, y ya es bien sabido que existió una megafauna en el pasado. En una época donde una libélula podía llegar a medir más de 1 metro, deja claro que la situación en la Tierra era tan rica que la fauna en general llegaba a tamaños increíblemente grandes. Y si vamos aún más allá, en la Biblia he citado varias veces en el libro del Génesis la existencia de unos gigantes, quienes vivieron antes del gran diluvio en Canaán. El segundo sol, el sol del viento, habla de un gran huracán el cual transformó a los sobrevivientes en monos o simios, lo cual si seguimos teorizando podría calzar con el hecho de que descendemos de monos o primates, mientras que previo a ello existieron gigantes o una fauna gigante de la Tierra. El tercer sol, el sol de la lluvia de fuego, los habitantes de la Tierra, al ser en su mayoría inmorales y perversos, habrían sido destruidos por el poder del fuego. Aquí hay otra cosa que podemos enlazar, con textos como en la Biblia, donde se nos habla cómo a Sodoma y Gomorra, ciudades que por su inmoralidad habrían sido castigadas, y en la Biblia se nos dice expresamente que Dios envió una lluvia de fuego y azufre que incineró completamente a la ciudad con sus habitantes. El cuarto sol, sol de agua. En este se nos habla de que un poderoso diluvio acabó con gran parte de la humanidad, lo cual calzaría también con otros relatos antiguos, el más conocido, el texto bíblico de la historia del Arca de Noé, además de la epopeya de Gilgamesh, la cual es una famosa narración sumeria. Otras culturas también mencionan esto, como en la hindú, la griega, además de varias culturas americanas. El quinto sol, el último sol, llamado sol del movimiento, periodo en el que se supone la civilización actual debería desaparecer o más bien reformarse, víctima de un gran movimiento de tierra o terremoto, lo cual resulta bastante curioso, ya que si vemos estadísticas, esta última década ha sido tremendamente afectada por grandes terremotos, además de existir varias lagunas sísmicas en las cuales aún se esperan grandes sismos. Otra cosa bastante curiosa es el hecho de que libros sagrados como el Popol Vuh de los mayas o la profecía de los indios Hopi nos hablen de lo mismo, que la humanidad ha sido creada y destruida en varias ocasiones. Ya por último, muchas veces hablamos sobre extinciones masivas, un gran asteroide estrellándose contra la Tierra, entre muchas más cosas utilizadas en películas, libros, cómics y un largo etcétera. Pero la Tierra ya ha pasado por 5 extinciones masivas. La primera ocurrida hace 444 millones de años, la cual extinguió el 85% de las especies.
Su posible causa, la subida y bajada de los mares, además de que posiblemente la Tierra fue alcanzada por una supernova que hizo explosión demasiado cerca. La segunda hace 360 millones de años, donde fueron extinguidos el 82% de las especies. La posible causa, pluma mantélica, el cual es un fenómeno cuando nacen columnas estrechas que provienen del manto y existen bajo la corteza terrestre. La tercera, la cual fue la más grave de todas, ocurrió hace 251 millones de años, la cual acabó con casi el 96% de las especies en la Tierra. Sus posibles causas, el impacto de un meteorito el cual habría impactado en la Tierra de Wilkes, en la Antártida, además de una serie de eventos catastróficos desencadenados uno tras otro. La cuarta, hace 210 millones de años, que terminó con el 76% de las especies y ocurrió cuando Pangea se comenzó a fragmentar, además de erupciones masivas. Y por último, hace 65 millones de años, la cual acabó con el 76% de las especies nuevamente, siendo una de las más famosas, ya que fue la que acabó con los dinosaurios, la cual probablemente fue causada por el impacto de un meteorito. Tomando en cuenta lo último, el hecho de que la Tierra ya haya pasado por 5 extinciones masivas nos habla de que es posible que un gran fenómeno básicamente nos borre del planeta, por lo cual, civilizaciones avanzadas en el pasado quizás existieron y aún no podamos encontrar pruebas concluyentes de ellas. E incluso quizá la nuestra sea borrada algún día y una futura civilización no encuentre ningún rastro sobre nosotros, por lo que quizás la Atlántida, Mu y otros relatos o mitos solo sean cuentos, o quizás una realidad. Eso lo dejo para que lo juzgues tú mismo. Como siempre espero que disfrutaras del video. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.